Gracias. Bien, vamos a hablar de una entidad bastante común en muchas áreas críticas, llámese urgencias, llámese quirófano, pisos de internamiento general, terapia intensiva, como es la sepsis. Y dentro del espectro de todas las complicaciones que maneja la sepsis, particularmente vamos a hablar de una complicación que es la coagulopatía inducida por sepsis. Como pueden ver, vamos a hablar muy breve de la definición, fisiopatología, la parte fuerte que es el diagnóstico y tratamiento que tenemos de actualidades en el manejo. Pues me declaro sin conflicto de interés para esta presentación. Entonces vemos cómo la definición, la verdad, no ha sido ampliamente elaborada. Lo ponemos muy sencillo, tenemos un paciente que diagnosticamos sepsis. 2, tiene una alteración en la coagulación que lo predispone al sangrado o a la trombosis, así de fácil. El paciente presenta entonces una coagulopatía inducida por sepsis. Creo que hasta ahí no tenemos problema con la comprensión de la definición. Donde viene la complicación es en qué momento yo hago el diagnóstico, cuánto tiempo tiene que pasar de que inicie la sepsis a que yo diagnostique la coagulopatía. Tiene que presentar los dos, tiene que presentar la tendencia a la hemorragia y la tendencia a la trombosis al mismo tiempo. Entonces esas son cosas que todavía se están esclareciendo con estas definiciones. Ahorita les acaban de dar un breve repaso de la teoría de la coagulación y es bastante importante para entender la fisiopatología de la coagulopatía inducida por sepsis. Aquí vamos a hablar de dos partes importantes. Uno, la activación del proceso inflamatorio dado por la sepsis y dos, cómo este proceso inflamatorio activa a su vez la cascada de coagulación. En este caso tenemos en el paciente con sepsis, que sabemos que puede estar causado por bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, lo más raro virus, pero puede pasar. Tenemos activación de diferentes receptores que se van a encargar de traducir esa señal de invasión del cuerpo por un agente patógeno y traducirse en una respuesta inflamatoria. No vamos a ahondar mucho en el mecanismo, solo sabemos que se tienen que activar diversos tipos de células y vamos a congregar todas esas vías en la activación de un factor importantísimo que se llama factor nuclear kappa beta, que se va a encargar después de amplificar esta respuesta, reclutar células que se van a encargar de combatir este proceso infeccioso y a la vez tiene que activarse el proceso de coagulación. ¿Por qué es importante que la coagulación se active cuando tenemos un paciente con una infección, incluso sin llegar al campo de la sepsis y el choque séptico? Es importante que se active porque la coagulación lo que va a hacer es limitar el sitio donde está el agente patógeno. Se va a comportar la coagulación no tanto como un mecanismo para detener un sangrado o una lesión endotelial, sino para contener al agente infeccioso o para mantenerlo confinado y que ahí las células inflamatorias hagan su trabajo. El problema va a ser, como lo dice la definición de sepsis. Sepsis se define de manera conceptual como una respuesta disregulada, ¿cierto?, del hospedero a la infección con la aparición de la falla orgánica. En este caso, cuando tenemos ese proceso inflamatorio disregulado, es cuando aparece el problema de la coagulopatía. Un proceso que no tiene regulación va a tender a activar la coagulación de más en una variante que va a ser altamente protrombótica, o por el consumo de diferentes sustancias vamos a tener la parte profibrinolítica, un coágulo de muy mala calidad y que aparte se va a romper. Entonces, después de que tenemos la activación del proceso inflamatorio, vamos a tener la activación de la cascada de coagulación. Aquí sabemos que va a haber múltiples sustancias que lo pueden activar, no solo el proceso inflamatorio, pero que también son parte de la sepsis. Por ejemplo, tenemos las catecolaminas, que sabemos que es una respuesta adrenérgica, una respuesta al estrés, que va a tener también actividad sobre las plaquetas, sobre el endotelio vascular. Y finalmente vamos a desencadenar en la formación del trombo, que ya ahorita les explicaron muy brevemente sobre la formación del trombo primario y trombo secundario. Eso va a ser necesario para ahorita entender la coagulopatía inducida por sepsis. Entonces tenemos activación del endotelio vascular, tenemos activación del neutrófilo, tenemos activación de la plaqueta, tenemos activación del monocito. Todos ellos van a formar diferentes componentes de esta coagulopatía inducida por sepsis. Por múltiples mecanismos vamos a desembocar en la lesión endotelial, importantísimo para que se active la cascada de coagulación. Y dos, la activación de la plaqueta. Y como ya les explicaron, van a interactuar de manera muy estrecha para la formación del coágulo. El problema es que no va a haber
una señal que detenga la formación de ese coágulo. Y también en algún momento va a haber una señal que inhiba al sistema fibrinolítico. Es decir, vamos a tener un paciente que se va a tener mucha tendencia a la formación de trombos, mientras que tenemos otros pacientes que van a tener una tendencia exagerada a romper esos trombos. Entonces, ¿cómo se va a manifestar en el paciente séptico? ¿Con trombosis o con sangrado? En el espectro de la coagulopatía inducida por sepsis, si bien ambos se pueden presentar, está visto que se presenta más en el fenotipo protrombótico. Todavía no bien claro por qué predomina la formación de trombo con respecto a la fibrinolisis, pero sí está visto que en alto porcentaje, hasta un 70-80% de los casos, es más probable que presenten fenómenos trombóticos a que presenten fenómenos hemorrágicos. Bien, otra parte importante que lo estamos tocando brevemente es esa parte del sistema de fibrinolisis y el sistema de anticoagulación natural que tenemos en el cuerpo. Sabemos que tenemos varios sistemas de anticoagulación. Aquí, por la cuestión y a donde va dirigida esta presentación que habla del tratamiento, vamos a hablar de uno de los sistemas de anticoagulación natural más relevante, que es el sistema de la trombomodulina, proteína C y S, que sabemos inhiben ciertos factores de coagulación. Les mostraron ahorita un gráfico con el factor 8A, con el factor 5A, y sabemos que van a intervenir en ciertas etapas del proceso de coagulación. Está muy bien visto que en la sepsis la proteína C activada y la proteína S tienden a disminuir su función. Entonces desde ahí ya tenemos un problema, tenemos uno de los principales frenos a que la coagulación se lleve a cabo y que esto no va a ser posible. Y en el caso específico de la fibrinolisis, esta sustancia llamada PAI-1 y otra que se llama TFPI también están disminuidas en función. Entonces tenemos un sistema fibrinolítico que no tiene inhibición. Entonces tenemos un paciente de inicio que tenemos una alta sospecha de que tiene sepsis. Sabemos que necesitamos un foco infeccioso probable documentado y sabemos que necesitamos la evidencia de la falla orgánica. Sabemos que tenemos una escala llamada SOFA que lo utilizamos para valorar 6 sistemas fisiológicos en nuestros pacientes. Una vez que hacemos el diagnóstico de sepsis, buscamos si tiene esta complicación, la coagulopatía, pacientes que presenten fenómenos trombóticos o que presenten fenómenos hemorrágicos. Hemos tenido pacientes que presentan trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, infarto agudo al miocardio o hemorragias manifestadas por gingivorragia, epistaxis, hemorragia de tracto digestivo, llámese alto o bajo. Entonces, si tenemos ya el paciente que confirmamos tiene sepsis y presenta alguno de estos dos espectros, el protrombótico o el profibrinolítico, estamos ante un paciente que muy probablemente tiene coagulopatía inducida por sepsis. ¿De esto qué vamos a evaluar? Bien, ya les hablaban ahorita de buena manera de cómo vamos a clasificar esas pruebas de coagulación. Tenemos pruebas de coagulación estándar, tenemos algunos laboratorios de hematología especial, tenemos pruebas viscoelásticas que ahorita lo vamos a mencionar. Sin embargo, sabemos que existe también una escala dada por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, ISTH por sus siglas, y que les habla de ciertos valores, de cuánto tiene de valor en segundos el TP, dímero D, etc. Y sabemos que tiene un puntaje límite. Ese puntaje límite, desgraciadamente, no da diagnóstico, solo da probabilidad de padecer el problema. Pero resulta que es lo mejor que tenemos para decir si el paciente tiene o no una alta probabilidad de padecer esta coagulopatía inducida por sepsis. Aquí importante saber que esta coagulopatía muchas veces es multifactorial, no solo se debe a la sepsis, hay algunas otras patologías que lo pueden ocasionar. Como podemos ver aquí en la diapositiva, vemos ahí muchos fenómenos que no tienen que ver con padecimientos, incluso son reacciones a fármacos. Tenemos pacientes con diferentes patologías, sobre todo neoplasias hematológicas, que se pueden malinterpretar o pueden parecerse mucho y se confunden demasiado con la coagulopatía inducida por sepsis porque pertenece al espectro de la coagulación intravascular diseminada. Tenemos síndrome hemolítico urémico y las púrpuras trombocitopénicas, que también por el consumo plaquetario en algunas ocasiones puede confundirse con esta coagulopatía, pero no es así. Entonces, importante ver en qué campo se encuentra el paciente, comorbilidades y ese padecimiento actual, si de verdad el paciente presenta sepsis o no. Lo decíamos ahorita, tenemos esa tabla dada por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, pero hasta ahorita solo muestra pruebas de coagulación estándar. ¿Por qué será que maneja solo esas pruebas? Pues porque son las que casi todos tenemos al alcance. Es más difícil conseguir pruebas de hematología especial y pruebas viscoelásticas.
Por eso el diagnóstico hasta ahorita lo conservamos con esas pruebas estándar, pero de poco en poco iremos integrando más elementos de este tipo, de las pruebas viscoelásticas. Ya les mencionaban ahorita la anatomía básica de cómo se ve un tromboelastograma, la tromboelastometría rotacional. No vamos a entrar en detalle con esas pruebas. Lo que sí vamos a mencionar es qué elementos dentro de esas pruebas son los que nos pueden servir para el diagnóstico o para incrementar nuestro índice de sospecha de la coagulopatía inducida por sepsis. En el caso particular del tromboelastograma tenemos estos tres elementos: el tiempo K, muy de la mano el ángulo alfa y después la amplitud máxima del coágulo. Tiempo K y ángulo alfa, se los comentaban ahorita, tiene que ver con la activación y la función plaquetaria para la formación del trombo primario y después la polimerización del fibrinógeno en fibrina. ¿Suena a un problema que va a tener un paciente con sepsis? Claro, la activación exagerada del proceso de coagulación que va a llevar a que las plaquetas constantemente se estén activando y adhiriendo, ¿sí? Entonces suena lógico también ver que si nosotros tenemos pruebas viscoelásticas como el tromboelastograma, el ángulo alfa y el tiempo K, cuando está prolongado el tiempo y cuando el ángulo alfa está disminuido, nos puede hablar de que puede que el paciente vaya a presentar con alta probabilidad esta coagulopatía inducida por sepsis. Y al final tenemos la amplitud máxima que nos habla de esa adhesión plaquetaria y también de manera secundaria del fibrinógeno ya polimerizado por el factor 13. Entonces otra vez tenemos esa interacción fibrinógeno-plaquetas importantísima entre trombo primario y trombo secundario que les mencionaban anteriormente. Entonces tenemos un tercer elemento dentro del tromboelastograma que nos puede orientar si este ángulo está disminuido en su tamaño, nos puede orientar a que el paciente muy probablemente puede presentar esta coagulopatía inducida por sepsis. Y bien, en cuanto al tratamiento, vemos en esta última actualización de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis en una de sus recomendaciones que para estos adultos que presentan sepsis o choque séptico, lo importante es el control temprano de la fuente. No hay mejor tratamiento para todas las complicaciones de la sepsis que la sepsis no ocurra, y si ocurre, limitarla de forma temprana. Entonces, aquí hablamos del control de la fuente, llámese tratamiento médico o cuando le implica tratamiento médico quirúrgico. Entre más temprano se hace ese control de la fuente, la probabilidad de que se desarrollen las complicaciones que se asocian a la sepsis disminuye muchísimo. Entonces, la recomendación es clara: control temprano de la fuente. No hay mejor tratamiento para la coagulopatía inducida por sepsis o todas las demás complicaciones asociadas, llámese miocardiopatía, lesión renal aguda, encefalopatía, que el control propio del foco infeccioso. Y ahora sí, hablando específicamente de algunos fármacos o algunos tratamientos que han salido en los últimos 10 años del manejo de la coagulopatía inducida por sepsis, tenemos este primero de la antitrombina. Como ustedes saben, trabaja muy de la mano con sustancias heparinoides o con heparina cuando nosotros la administramos de manera exógena y esta antitrombina potencia la acción de estos anticoagulantes naturales. Eso es un sistema anticoagulante que nosotros tenemos de manera ordinaria. Se han encargado de utilizar antitrombina de forma sintética en pacientes con sepsis o choque séptico. ¿Cuál es el problema con el uso de esta antitrombina? Uno, no están bien caracterizados, por lo menos en estos estudios, el paciente con sepsis o choque séptico, al cuánto tiempo de evolución se hizo el diagnóstico, a cuánto tiempo de evolución se hizo el diagnóstico de la coagulopatía inducida por sepsis, en qué momento se hicieron mediciones de antitrombina natural, en qué momento se administra la antitrombina de forma sintética. Entonces los resultados son bastante confusos. Si bien tenemos algunos resultados que hablan de ciertas unidades por kilo, unidades estándar por día, para el manejo de esta coagulopatía inducida por sepsis, hasta el día de hoy no muestran diferencias con respecto a mortalidad ni días de estancia hospitalaria, incluyendo los días de estancia en terapia intensiva. Al parecer, lo mejor de evidencia que tenemos es esto, y ya lo conocemos: el uso de heparina en su forma no fraccionada o las heparinas de bajo peso molecular. Tiene un poquito más de peso la heparina no fraccionada simplemente por el tiempo que se ha podido utilizar, se ha podido observar más el perfil de efectos adversos. Tenemos un fármaco que, como se maneja en perfusión, lo podemos contrarrestar, tiene antídoto, tiene una vida media bastante corta y lo podemos suspender, y sabemos que en cuanto pase la vida media el efecto se termina. Entonces hay mucha más experiencia de uso con la heparina no fraccionada que con las nuevas heparinas de bajo peso molecular. Con esta sí creo que no tenemos mayor duda. Ahora,
Tiene mucho más relevancia el uso de estos anticoagulantes en muchos de estos pacientes, porque como lo vimos, el fenotipo característico de la coagulopatía inducida por sepsis es el del tipo protrombótico, hasta un 70-80% de los casos. Eso no quiere decir que todos nuestros pacientes ocupen anticoagulación. Estamos hablando de que si tenemos un paciente con escalas de severidad como SOFA-Apache, que se consideran de baja mortalidad, esos pacientes actualmente se recomienda no anticoagularlos por una razón que parece intuitiva. Son pacientes que se van a movilizar más temprano fuera de cama. Entonces, si tenemos pacientes que vamos a poder movilizar pronto, el uso del anticoagulante pudiera no beneficiar en mucho a estos pacientes. Sin embargo, si prevemos que pacientes van a permanecer muchos días de estancia sin movimiento, pacientes que por X o Y razón requieren sedación profunda, ventilación mecánica, etcétera, tal vez sean pacientes que no se van a movilizar temprano, por ende sí podrán beneficiarse del uso de la anticoagulación. Sobre todo cuando lo hacemos en etapas tempranas de la sepsis, porque ese fenómeno protrombótico se conserva en las primeras 24 a 48 horas. Tenemos, les los mencionaba, de otro de los sistemas de anticoagulación natural, el sistema de la trombomodulina, que participa de la mano con proteína C y S. Aquí también tenemos varios estudios, sobre todo Japón es el que ha estado muy en avanzada con estos fenómenos de coagulopatía inducida por sepsis, pero aún así no ha mostrado todavía evidencias de una mayor supervivencia ni disminución de días de estancia en UCI. Aquí también es un estudio muy controversial porque no están bien caracterizados los pacientes con sepsis, es decir, no se sabe el tiempo de evolución del padecimiento. 2, también al parecer hay variaciones entre el foco primario de infección en los pacientes, es decir, no es lo mismo que la sepsis se inicie por una neumonía, por una infección en el tracto gastrointestinal, por una infección geniturinaria, tejidos blandos, etcétera. Entonces también al parecer tendríamos que caracterizar todavía más específico a los pacientes con sepsis o choque séptico. Se ha comparado el uso de la trombomodulina tanto con la heparina no fraccionada o contra el placebo. Pareciera tener resultados prometedores, pero por lo pequeño que es la muestra en estos estudios, no se ha llegado a una conclusión de si este manejo con trombomodulina tiene evidencia de uso para que se estandarice internacionalmente o todavía no. Tenemos, les digo, en Japón es donde más se ha estado llevando el estudio de estas coagulopatías y hasta ahorita no ha demostrado supervivencia a corto plazo, a mediano plazo tampoco. Hasta el parecer, hasta el día de hoy, lo mejor que tenemos es la anticoagulación y, como lo decíamos, el control temprano de la fuente. Como conclusión, esta coagulopatía inducida por sepsis es difícil de identificar. No todos los pacientes es tan sencillo como decir, tiene sepsis y sangró, tiene sepsis que coaguló, como lo veíamos en una de las diapositivas. Existen muchos padecimientos que pueden parecerse demasiado a la coagulopatía inducida por sepsis, entonces el diagnóstico muchas veces se retrasa. Ahora, también va a dificultar el diagnóstico de esta coagulopatía cuando el paciente se encuentra sedado, cuando se encuentra bajo ventilación mecánica, porque va a ser difícil que el paciente nos comunique si siente alguna molestia y la clínica también nos va a orientar muchas veces a ver, el paciente tiene algún fenómeno de sangrado en alguna parte o el paciente presenta, no sé, vamos a poner ejemplo, dolor en una extremidad porque tiene una trombosis venosa profunda. Entonces eso lo va a complicar otro poquito. Comprende una fisiopatología compleja, lo veíamos, está muy de la mano con el proceso inflamatorio y la sepsis y va a estar después desencadenado por este proceso inflamatorio la activación disregulada de la cascada de coagulación y del sistema de fibrinolisis. Las opciones terapéuticas limitadas y todo concluye en control temprano de la fuente. Si el paciente tiene que ser con un manejo médico agresivo, se tendrá que hacer. Si tiene que ser con manejo médico quirúrgico, también hay que hacerlo de forma temprana para incrementar la probabilidad de supervivencia de esos pacientes. Y por último, la prevención, control primario del fuente de infección. No queda de otra más que de manera oportuna detectar esos focos infecciosos, utilizar el antibiótico que nosotros consideremos el adecuado, dependiendo cuál es ese foco primario de alta sospecha o que ya tengamos confirmado, y después valorar a esos pacientes para ver en qué momento desarrollan complicaciones asociadas a la sepsis. Ya en este caso hablando de la coagulopatía, pero como vimos hay muchas otras.